Gracias, don Miguel. Bueno, muchísimas gracias y bueno, empezamos entonces. Para la carrera de investigación criminal y el Colegio Universitario de Cartago, nos es grato empezar esta semana dedicada a la criminología educativa en torno al fenómeno que ocurre constantemente y del cual pues precisamente entonces es por eso que se da este tipo de charlas en esta semana. Importante decir que la criminología educativa en nuestro país es una materia dentro de las criminologías específicas que podríamos citar que ha empezado a evolucionar gracias a aportes como, por ejemplo, especialistas internacionales como Marisol Madero Plasencia, una de las cuales es un baluarte principalmente en este tipo de actividades educativas y principalmente cambiando la perspectiva de lo que es, en este caso, la percepción del criminólogo y del profesional en criminología sobre los temas que atañen precisamente a este campo. Este 2025, pues bueno, hemos dedicado esta semana principalmente a definir y a contextualizar lo que sería la prevención de la violencia en los centros educativos, más con los datos tan importantes y relevantes que tenemos ahora, justamente en la presentación, para que identifiquen y vean también de que la violencia en los centros educativos es parte también, un espejo de lo que podríamos decir de la sociedad actual costarricense. Y bueno, datos tan relevantes y tan significativos como por ejemplo llegar a decir que Costa Rica en una serie de encuestas y estudios de investigación académica citan a este país justamente como el primero a nivel mundial en torno a fenómenos relacionados con el bullying en centros educativos. Entonces de ahí pues todavía es muchísimo más importante nuestro rol como profesionales en criminología y también desde la perspectiva de la investigación criminal justamente como elementos de transformación y elementos de cambio para poder establecer justamente la prevención de la violencia en los centros educativos. Así entonces podemos decir que la celebración de esta fecha no es solamente de carácter nacional o en el Colegio Universitario de Cartago, sino que entendamos que esta semana es una conmemoración como tal a la fecha del 30 de enero, que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en los Centros Educativos. Esta es una fecha internacional que ha establecido, por ejemplo, la ONU acerca de este tipo de situaciones. Y bueno, ¿por qué decimos entonces el Día de la No Violencia y la Paz? Entendamos de que la violencia, como dice la diapositiva, se trata de un fenómeno que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también permea y desestabiliza la estructura de nuestras comunidades, de la sociedad y principalmente del centro educativo. Recordémonos que el centro educativo es un segundo espacio, un segundo círculo de socialización, siendo este el primero la familia, pero resulta que ahora, pues bueno, el centro educativo se convierte prácticamente en un punto de socialización muy importante, más allá de lo que genera, por ejemplo, la familia. Y bueno, gracias a esa situación también entonces hay que ver que el centro educativo tiene entonces un carácter importante y relevante en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Así entonces, con esta perspectiva, podemos ver el caso, por ejemplo, una situación, digamos, hipotética, como el caso de Javier. Javier, como lo ven en pantalla, un niño que sufre de varias situaciones. Y digo que sufre de varias situaciones, pero vamos a ir viendo entonces a lo largo de esta presentación cómo es que incide la criminología educativa en la prevención, en el análisis, en la detección y justamente también en lo que serían los procesos a nivel de criminodinámica de esta persona. Bueno, resulta que Javier se trata de un niño de una familia numerosa. También hay varios miembros de esa familia con órdenes de captura. Incluso la situación se nos dice que se trata de una narcofamilia o que pertenece a una narcofamilia y todos los miembros pues solo tienen el sexto grado. Vive en una zona urbano marginal, sufre de acoso entre sus compañeros y la maestra no le toma en cuenta la opinión. Simplemente es una persona que parece que está invisibilizada en el sistema educativo. Asimismo, también, digamos que dentro de esta situación, pues, y reflejo de lo que marca en el núcleo familiar, agrede a sus compañeras con jalones de cabello y vocabulario soez. Además, dice malas palabras constantemente
Y bueno, producto de esta situación genera entonces una gran cantidad de ausencias. Sí, también, y ojo, la situación no dejaba que nadie tocara su bulto, ni mucho menos que vieran su contenido. ¿De qué estamos hablando? Pues justamente de un caso real, de muchos casos reales que ocurren entonces actualmente en nuestro país. Situaciones como la de Javier, nombre hipotético al fin y al cabo, son justamente lo que viven ahora entonces en centros educativos, producto entonces de la inestabilidad social y de la permeabilización, por ejemplo, de algunos fenómenos como en este caso el narcotráfico y crimen organizado. Entonces, pues una situación como estas, imagínense ustedes la labor multidisciplinaria que tendrían que hacer entonces trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, entre otros, y principalmente también los docentes. ¿Y por qué no una persona profesional como ustedes, como nosotros, que hablamos sobre investigación criminal y hablamos sobre criminología, cómo podemos entender y comprender el fenómeno criminal más allá de lo que indican entonces otras disciplinas científicas? Y ojo, no estoy minimizando, sino que más bien entendamos de que estos espacios, la comprensión de este fenómeno, debe ser de carácter multidisciplinario. Y la criminología educativa, en este caso, pues es algo relevante, es principal dentro de los esquemas entonces de análisis y de detección temprana también. Entonces decimos que la criminología educativa, como lo he estado comentando, se trata justamente de comprender entonces la violencia a través de los entornos áulicos, a través de lo que sería el espacio en las aulas, en las instituciones. Ahora bien, no solamente desde un punto de vista represivo, porque ese es uno de los errores, sino que también la idea de la criminología educativa es pretender entonces buscar los aspectos preventivos, es comprender aquellas conductas disruptivas y ojo sobre conductas disruptivas, porque resulta que entonces, dentro de las teorías que algunas ocasiones manejamos a nivel de criminología, decimos entonces, la teoría del etiquetamiento, donde decimos que aquellas personas ya con algún tipo de conducta podrían ser entonces criminales en potencia. Y aquí mucho cuidado porque la criminología educativa no permite este tipo de etiquetas. Permite sí indicar entonces conductas disruptivas y generar entonces también la oportunidad de contener las situaciones o contener este tipo de conductas para que no se conviertan entonces en conductas criminales. Por otro lado, la interrelación a nivel de la criminología educativa con los sistemas y la promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, lo que en este caso tenemos que entender es que justamente un centro académico, un centro de estudios, una escuela, un colegio, debe siempre prevalecer entonces el derecho a la educación y este derecho a la educación con todos los demás que incidan principalmente en el respeto de los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Por eso entonces la criminología educativa principalmente se basa en que una educación debe ser una educación de calidad y la educación de calidad permite a su vez también generar una herramienta para prevenir entonces la delincuencia y la violencia. Transformar a estos niños, niñas y adolescentes en ciudadanos del futuro que permitan entonces generar una sociedad proactiva. Eso es principalmente entonces lo que busca la criminología también. Además, obviamente, de incidir en algunos aspectos sobre el análisis de factores de riesgo, factores protectores también, y desarrollar programas que promuevan entonces este tipo de conductas, conductas prosociales. Cuando hablamos entonces de algunas conductas disruptivas, entendamos que se trata, ¿verdad?, de aquellas conductas que interrumpen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino que, por ejemplo, vean en los espacios, en entornos andragógicos, principalmente, por ejemplo, en universidades y otro tipo de instituciones. Entonces, con esto también estoy diciendo que la criminología educativa no solo aplica, digamos, para este campo de los entornos áulicos en menores de edad, sino que también se puede aplicar entonces a otro tipo de niveles. Pero sin embargo, aquí la idea es que entonces ese tipo de comportamientos, ese tipo de situaciones donde se irrumpe principalmente con el orden y la disciplina del aula, pues la idea es tratar de identificar ese tipo de conductas, tratar de analizarlas y ver entonces cuáles son esas manifestaciones para ir identificando no solamente
estas situaciones, sino también establecer entonces aquellas oportunidades de mejora, aquellas situaciones o causas que puedan promover entonces la prevención de este tipo de situaciones. Importante decir, como todo lo que he dicho, ¿verdad? Que también es importante, la idea es que una implementación de un programa o de una intervención criminológica en el campo educativo debe de promover también el abordaje de diferentes niveles de prevención, como la prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria, así como también establecer las estrategias que se deben de desarrollar en cada uno de estos niveles de prevención. Entre ellos, por ejemplo, podríamos decir que se trata de una participación activa, principalmente de los niños, niñas, adolescentes, de los docentes, del personal administrativo y, por supuesto, y sin dejar de lado a los padres de familia, con su rol acerca de lo que sería la enseñanza y aprendizaje. Porque incluso podemos hacer toda la gestión de estrategias a nivel primario, secundario y terciario, pero si no encontramos el apoyo de los padres de familia, pues sencillamente entonces todo plan en este caso, pues definitivamente no va a cumplir con su objetivo. Y hablando, por cierto, de lo que es las prevenciones o los niveles de prevención, podemos decir que la prevención primaria es aquella que trata entonces de alguna manera evitar los problemas de la delincuencia y que estos a su vez se desarrollen. En este caso, evitar este tipo de conductas, analizarlas, minimizarlas o mitigarlas. En cuanto a la prevención secundaria, identificar y abordar tempranamente los factores de riesgo y las conductas delictivas emergentes. Emergentes como las que vimos entonces en el caso de Javier, justamente un niño que está entonces propenso a un mar de violencia, no solamente por su entorno familiar, sino que también ya lo traslada entonces al entorno áulico. Y de ahí las características, por ejemplo, de jalarle el cabello a sus compañeras. Bueno, es reflejo también entonces de una violencia que se vive entonces en el entorno familiar. ¿Y qué decir de la prevención terciaria? Los estudiantes que ya han estado involucrados en conductas delictivas o violentas para evitar su reincidencia. Y cuando hablamos de un derecho de acceso a la educación, pues obviamente entonces este tipo de personas que ya han incidido en estas actividades, también debemos entonces de analizarlas, de abordarlas y tratar entonces de evitar que sean reincidentes sobre esta situación. Con eso, con respecto a lo que hablamos de prevención, podemos indicar entonces que la escuela no es excluyente, el entorno áulico no es excluyente y la criminología educativa tiene que promover que se evite entonces la exclusión del sistema educativo. Por otro lado, también podemos decir que entre los factores de riesgo, y viendo el ejemplo entonces de Javier, hay algunos entonces factores de riesgo, hay conductas desviadas, hay conductas de riesgo social, incluso conductas criminales o antisociales, así como conductas asociales. Asociales como por ejemplo podríamos decir entonces como la falta de participación o interés en actividades de promoción escolar e incluso la estigmatización, aquella situación, digamos, de estereotipos negativos. Claro, como es de una familia con estas características, con una condición socioeconómica, pues sencillamente la maestra ya lo ha tildado o ya lo ha estigmatizado de que para qué entonces generar un esfuerzo en esa persona si de todas formas se va a convertir entonces en un futuro delincuente. Una percepción tan errónea entonces de los educandos en este momento, ¿verdad? Y que está lejos principalmente de la ética que deben de promover. Y aquí entonces es donde nosotros, como aquellos que tratamos de generar un cambio en el sistema educativo a través de la promoción de la no violencia, entonces es más aún todavía un papel preponderante en este caso poder identificar este tipo de situaciones. Así también, la idea entonces, como lo identificamos en esta pregunta, ¿cómo puede la educación prevenir la violencia y los comportamientos delictivos en entornos escolares y promover el respeto de los derechos humanos? Vean la tarea tan compleja que tenemos desde esta perspectiva. ¿Cómo llegamos a ese punto precisamente a sabiendas de que hay un derecho universal de acceso a la educación? ¿Cómo llegamos a ese punto, verdad, donde tenemos que identificar este tipo de conductas a través de la mediación, no solamente la mediación pedagógica, sino la mediación, digamos, de encontrarnos con personal administrativo, con personal docente y padres de familia ausentes y que incluso, digamos, a nivel administrativo, lo más oportuno para ellos es
Es tanto el problema que tenemos con Javier que preferiblemente le solicitamos entonces que lo cambien de aula, que lo cambien de escuela, que lo cambien de institución. Y entonces por ahí va a andar de una en otro lado hasta que al fin y al cabo sencillamente pues se excluye del sistema educativo y lo invisibilizamos. Llegar a ese punto es tan extremo que sería entonces una pérdida dentro de lo que son los aspectos relacionados con la prevención. Continuemos. En este caso también, sobre lo que sería la prevención de la violencia, ojo, aquí ya estamos hablando entonces de una intervención criminológico-educativa en el sistema educativo, en los entornos áulicos, en los centros educativos. Tarea que, por cierto, cabe mencionar que ya varios de los estudiantes de la carrera de investigación criminal han generado a través de sus prácticas de graduación. En ese caso, pues han desarrollado una intervención relacionada precisamente entonces con las oportunidades de identificar aquellas conductas disruptivas, con identificar entonces algunos patrones de comportamiento, haciendo también labor de inteligencia, por ejemplo, con contactos de padres de familia, hablando un poco, digamos, de la situación y tratando de visibilizar el tema dentro de lo que serían los docentes, los administrativos y evidentemente también padres de familia. De hecho, pues las intervenciones que se han generado y de las cuales pues tenemos precisamente algunos testimonios. Cabe mencionar un caso en una zona rural, por la zona de Turrialba, donde, bueno, un caso tan interesante fue similar al de Javier, donde resulta que, bueno, que la intervención que hace esta persona, esta estudiante, saludos cordiales, y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? No les voy a decir el nombre, pero por aquello. Durante su proceso de práctica, pues resulta que sí fue bastante complejo porque este niño, al fin y al cabo, pues presentaba tantas situaciones de riesgo que, bueno, que entonces, por lo menos se pudo contener mientras estuvo la intervención. Se pudo hablar, se pudo, ubicar a padres de familia, se les pudo hacer algunas indicaciones precisamente, pero bueno, ya después la historia, cuando se termina el proceso, pues digamos que varía, porque sencillamente la familia se traslada entonces a otro domicilio y se deja entonces la intervención. Pero por lo menos se hizo el esfuerzo, así como otras personas también, otros estudiantes de práctica, han hecho entonces sus estudios acerca y sus prácticas, digo, tanto talleres y actividades de sensibilización sobre el tema del bullying. Pero es que en criminología educativa no solamente habla del bullying. Trata, por ejemplo, de este tipo de investigaciones. Trata, por ejemplo, acerca de lo que es los diagnósticos situacionales en entornos donde la escuela está en medio de zonas conflictivas. Trata sobre situaciones, por ejemplo, de lo que desgraciadamente ha ocurrido en el país, como lo es el tema de tiradores activos, ¿verdad? O atacantes activos también. Trata sobre el tema de lo que son los protocolos en materia de drogas, en materia de pornografía infantil, y lo voy a poner entre comillas, pornografía infantil, porque en realidad el término más que todo de pornografía infantil es el de MASI, material de abuso sexual infantil, entre otros. Entonces vean todas las aristas que tiene que abordar entonces una intervención criminológico-educativa para poder entonces generar al menos un cambio en la institución educativa. Así también, dentro de lo que es esta intervención criminológica, podemos hablar entonces de lo que es la profilaxis. Y la profilaxis entonces es principalmente como una intervención desde la criminología clínica, donde hablamos de lo que es una detección temprana por medio de la observación de la persona o del grupo de personas y su relación o vinculación con la institución educativa, herramientas de evaluación, la retroalimentación con los pares, o sea, con los mismos jóvenes, personas menores de edad, la comunicación con padres, la formación del personal, entre otros. Y bueno, entre otros, y que ha servido para otras personas que ya se han capacitado en este tema, principalmente el desarrollo y promoción de un currículo más amplio en el sistema educativo que conlleve, por ejemplo, la educación en valores como métodos de enseñanza, principalmente a nivel de conductas prosociales. También la participación activa de la comunidad, incluir muchísimo más a los padres de familia y obviamente a la comunidad estudiantil en actividades extracurriculares y que conlleve, pues bueno, este tipo de situaciones, la participación proactiva o prosocial.
y una intervención especializada en el ámbito educativo, principalmente reconociendo todo lo que es los procesos multidisciplinarios que generan las personas que investigan entonces este tipo de conductas. Ahí entonces también funciona la criminología educativa, haciendo el análisis y la perfilación entonces de las personas para poder entender y comprender cómo es el comportamiento de los mismos durante el entorno áulico. En este caso, la profilaxis, debemos de decir que la idea es buscar de manera temprana la aparición de conductas delictivas y disruptivas. Y ojo, primero las conductas disruptivas, que son las que tienden entonces en escalada a generar este tipo de conductas delictivas, abordando también aspectos de la criminogénesis de la persona o bien de la criminodinámica. Criminodinámica como cuál, en el caso de Javier, bueno, ese bulto que lleva constantemente a la escuela. Obviamente lo que oculta o sirve es entonces como una mula para el tránsito de la narcofamilia, porque pueden revisar a personas adultas, pero en el caso de los bultos de los niños, ¿verdad? Es cada vez más cuestionable el asunto, pero sin embargo, este tipo de actividades son cada vez más constantes e identificamos precisamente de que están utilizándolos como mulas por sencillamente la razón de que están dentro de una escuela y bueno, los procesos para ingreso y detección de drogas pues no siempre se dan de manera efectiva. Y no solamente de drogas, ya hay casos incluso donde las mochilas y bultos de los menores de edad en escuelas guardan también armas y municiones. Entonces, todavía para que vean muchísimo más el riesgo de la situación y la inserción de la violencia o el fenómeno general de la violencia dentro de los centros educativos. Si quisiéramos hablar un poco más en detalle sobre, digamos, lo que es la aplicación de la profilaxis con precisamente la prevención de las conductas, ahí podemos decir entonces que vemos los diferentes niveles, como es la parte de los estudiantes disruptivos, un estudiante individual, ¿verdad? Único, o bien un grupo de estudiantes, aquellos que, por ejemplo, digamos como casos, como los que cobraban entonces un tipo de peaje a sus pares para poder hacer ingreso a las instalaciones sanitarias. Cosas como esas ya ustedes saben que han ocurrido, que se están manifestando y que son precisamente entonces parte de los alcances que debe de promover la aplicación de la profilaxis criminológica. El entorno áulico, lo que ocurre en el aula, imagínense a ustedes, a una persona docente con 40 estudiantes, que es el promedio entonces de lo que se tiene en cada una de las aulas, entre estudiantes de primaria y secundaria. ¿Cuál sería el papel entonces de la persona docente? Además de cumplir con toda la parte administrativa, también entonces ahora le toca incluir entonces o incidir sobre el análisis de las conductas. Bueno, ahí entonces viene la colaboración precisamente de la criminología educativa. Imagínense entonces si justamente el nicho que tenemos de oportunidades de crecimiento profesional, pensando entonces en función de incorporarnos a los centros educativos, ya sea por medio de las prácticas o bien por medio de alguna otra actividad, como lo hacemos entonces en otras instituciones. Identificar la relación docente-estudiante. El caso de una persona docente que no cumpla con esa ética y decir entonces de que este niño o esta niña no es, ¿cómo se llama?, objeto de educación, sino que más bien es objeto de invisibilización, ahí sí entonces hemos perdido la batalla. Docente sin ética, pues sencillamente está simplemente por una cuestión económica. No tiene, digamos, la idea general de promover entonces o de que la educación misma sea una herramienta de cambio social. Entre otros, ahí tenemos entonces los diferentes niveles. Pero ojo qué interesante, si abordáramos todo esto, ¿verdad? Si pudiéramos manejarlo eficientemente, podríamos tener incluso la oportunidad de generar un proyecto a nivel macro que sería la construcción de un observatorio de la convivencia y la prevención de la violencia en centros educativos. ¿Qué indicadores a nivel criminológico nos podrían decir que hay violencia en el centro educativo, además de los que ya hemos señalado? ¿Cuáles son los indicadores como para decir que una institución educativa está en alto riesgo, está en mediano riesgo, está en un bajo riesgo? ¿O qué niveles del mismo centro educativo tienen entonces algún tipo de incidencia en conductas disruptivas que otros? Bueno, esto justamente a través, por ejemplo, de lo que se observa en la currícula, por ejemplo, de la carrera de investigación criminal a nivel de análisis criminal, aplicado precisamente a este campo, nos permite entonces identificar, sí, justamente esa situación.
describir detallada y puntualmente los indicadores que nos pueden decir entonces el nivel de gravedad en el que se encuentra la institución educativa, o por el contrario, indicar entonces que los niveles de conductas disruptivas son bajos y que algo se está haciendo muy bien en ese centro educativo. Entre otras cosas, ahí, por cierto, podemos identificar entonces algunos indicadores para la construcción de este observatorio. No estoy diciendo que sea un proyecto general, sino que, ojo, es parte de lo que incide precisamente en una intervención criminológica educativa en una institución. Ahí podemos hablar entonces de lo que serían los fenómenos de incidencia relacionados con la victimología, ya sea de niños, niñas, grupo de niños o niñas, y cómo es entonces el proceso de victimización a nivel de primario, secundario o terciario. La convivencia en el entorno social, en el entorno escolar, la relación de docentes y administrativos, la aplicación, por ejemplo, de protocolos del Ministerio de Educación en materia de armas de fuego, el narcotráfico local o narcomenudeo que se da no solamente en los alrededores del centro educativo, sino dentro del mismo centro educativo, el maltrato infantil y explotación sexual, dado que incluso ha salido entonces varios casos, por ejemplo, de personas menores de edad teniendo relaciones sexuales dentro del centro educativo. ¿A dónde está, por ejemplo, la vigilancia y supervisión? No es que se la estamos aplicando precisamente o le estamos diciendo al docente o al personal administrativo que está fallando, no, sino que son tantas las funciones que ahí justamente un profesional en criminología con las capacidades que tiene de observación y monitoreo puede entonces identificar este tipo de conductas. La violencia intrafamiliar y convivencia de género también es otra de las situaciones. Cuando hablamos de temas tan relevantes y algunos que dicen que son tan tabú como lo que es la parte de equidad de género, igualdad, bueno, es parte de la promoción también que debe establecer la criminología educativa, así como la población, las poblaciones inclusivas, que son minorías en este caso, que también son estigmatizadas y son vulnerables y permeables a la violencia. Y bueno, como decíamos también, no solamente la prevención del bullying o del ciberbullying es parte de lo que se ve en criminología educativa. No, todos estos fenómenos que hemos hablado también son parte, pero mucha gente cree que el bullying es el único fenómeno que se da en un centro educativo. Y pues vean que con esta tabla que aparece en esta pantalla, no solamente es el bullying, no, sino que son otras conductas que incluso son más graves que lo que podríamos decir a través de la violencia en redes sociales, la violencia verbal, y llegando a extremos incluso, por ejemplo, de la violencia física, como fenómenos relacionados con las grabaciones de menores de edad, teniendo entonces conflictos, en este caso ya una violencia física, pleitos, maltratos, agresiones físicas que inciden principalmente en esa escalada de violencia. Y bueno, por otro lado también promover entonces los entornos relacionados con los derechos humanos, ya sea de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, entonces, llegamos a un punto por acá, ya casi para hacer el cierre de nuestra sesión. Resulta que este tipo de señales tempranas de riesgo, en la parte de victimización, en la parte de identificación de conductas disruptivas, debe generar en la intervención criminológica educativa diferentes entonces protocolos. No protocolos como el de tirador o atacante activo que genera el Ministerio de Educación, que uno dice, bueno, ahí es un protocolo, pero no es lo mismo la aplicación de un protocolo en un centro educativo urbano que en un centro educativo marginal o en un centro educativo rural. Ahí sí tiene que ser entonces específico para cada uno. Y ahí también es importante describir que algunas instituciones educativas desconocen de cómo se debe de aplicar entonces cada uno de los protocolos. Manejo de crisis, que será uno de los temas que se abordará más adelante en las próximas charlas. Bueno, cómo hacerlo, digamos, para de alguna manera aplicarlo a diferentes instituciones, como lo que decíamos. No es lo mismo, ¿verdad? Un centro educativo, muchísimo menos, privado, con seguridad privada, entre otras, y con unas características de seguridad eminentemente eficientes, a un centro educativo rural con una participación mínima, donde el agente protector, pues simplemente se trata de un conserje que está haciendo las labores entonces de ingreso y egreso, ni mucho menos de un control efectivo de la seguridad. Y ahí entonces es donde inciden en la parte de una intervención criminológica educativa. Para cerrar,
Ojo el título entonces que se hace el 9 de septiembre del 2024. Y uno dice, bueno, hey, de acuerdo con ese estudio, que ahí está, y más adelante lo publicaremos en las redes sociales, dice que Costa Rica tiene entonces el lugar número uno, porque dentro de este estudio hubo un 44% de los estudiantes que se han sentido acosados. Y por debajo de ese número, vean ustedes, Kazajistán con un 39% y Marruecos con un 37%. Y uno diría, ¿y esta situación? ¿Por qué tan alta la incidencia? ¿Por qué entonces qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal? Bueno, principalmente llegar a este punto de un 44% nos podría decir, entre otras cosas, y viéndolo a nivel de criminología general, de que tal vez existan entonces mejores recursos para poder denunciar el tipo entonces de acosos que se dan entre los estudiantes, mejores vías de comunicación, podría decir uno. O también que resulta entonces en una escalada que podríamos decir que a partir de la situación de crisis sanitaria que hubo en años pasados, la salud mental no fue la más apta como para poder o volver a ingresar entonces a los centros educativos. Y eso pues digamos que también es vinculante si uno lo ve con respecto al fenómeno que se da cuando regresamos a los espacios presenciales, donde bueno, la salud mental de muchos de los estudiantes pues no era ni se ha tratado ni nunca se trató, ¿verdad? Y entonces ahí pues hubo este tipo de manifestaciones y escaladas de violencia significativas que llegaron entonces a redes sociales y que es constante. Entonces con esta pequeña pincelada llegamos a esta situación de que la criminología educativa en nuestro país ahora tiene todavía muchísimo más importancia, muchísimo más relevancia. Por lo que los invito entonces a ustedes, a quienes nos están viendo, a que participen de este proceso, a que visibilicen entonces que efectivamente tenemos violencia en centros educativos, que antes no había, sí, sí la hubo siempre, más cuando se decía que el docente podía pegarle a los niños o niñas, ¿verdad? No, la violencia siempre ha existido. Lo único es que en este caso es más constante y cada vez se visibiliza más este fenómeno. Y ahí es donde la criminología educativa trata de prevenir entonces este tipo de situaciones. Y bueno, para no quitarles más tiempo, les agradezco por la atención y ahora más adelante en el transcurso de esta semana los invito a que participen del resto de las charlas que enfocan entonces cada una de las áreas que hemos visto en esta breve charla. Y bueno, agradecerle al director de la carrera, don Warner Cabero, por facilitarnos el espacio en esta charla introductoria a lo que es el tema de criminología educativa. Y si ven por ahí y llegan al colegio universitario el día de hoy, pues al ingreso ya empezamos con las manifestaciones de la promoción de la no violencia en centros educativos. Estamos dejando mensajes y la idea es que ustedes puedan replicar y sentirse partícipes de esta herramienta de transformación. De mi parte, Miguel Pizarro, pues les agradece, ¿verdad? Y si hay alguna duda o consulta, pues con muchísimo gusto, por ahí dejaremos en redes sociales los contactos respectivos. Termino esto con lo siguiente. Como educadores, cuanto más sepamos sobre quiénes enseñamos, más efectivos seremos con lo que enseñamos. El tiempo que ocupamos para conocer a nuestros estudiantes no es un tiempo perdido, es tiempo académico, es tiempo de calidad y es una herramienta de transformación para conductas prosociales con respecto a lo que sería una mejor calidad de vida en sociedad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y don Guillermo y al grupo, pues muchísimas gracias entonces y cualquier duda o consulta, pues por ahí me la pueden pasar más adelante. Termino la presentación y en este caso la charla. Adelante, don Guillermo. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí tenemos algunas preguntas. No sé si nos escucha bien. Adelante, claro. Perfecto. Bueno, una de las preguntas que tenemos es si solo los padres, por ejemplo, ¿qué pasaría si los padres por algún motivo no pueden
¿verdad? Estar presentes en el centro educativo, tener conexión, ¿verdad? Los padres con los maestros. Si ellos no están presentes, será recomendable que algún otro familiar se pueda hacer cargo. Bueno, yo hablo de padres de familia, ¿verdad? Como aquellos que tienen la responsabilidad parental, pero en ese caso, pues bueno, es bastante difícil y al fin y al cabo, pues la mayor responsabilidad la va a tener entonces la institución educativa. Pero sí es relevante que cuando se haga una intervención, tener claro que el papel de los padres de familia debe ser inserto dentro de la actividad académica. Perfecto. También tenemos otra consulta, ¿qué tan viable considera usted que sea incluir a un profesional en criminología dentro del sistema educativo nacional? ¿Qué tan viable sería? Viable, más que excelente, e incluso mi participación como profesional ya en diferentes instituciones educativas ha sido importante. No puedo hablar de las instituciones como tal, pero sí, ya lo que hemos hecho sobre asesorías, capacitaciones a padres de familia, a docentes, ha permitido entonces generar espacios precisamente para reducir entonces las situaciones, por ejemplo, de acoso y de violencia. Pero créanlo que uno solo, pues bueno, uno que sea hace la diferencia, pero en realidad es tan importante y hay proyecto de ley, por cierto, para solicitar precisamente la intervención de profesionales en este campo, criminólogos, criminólogas, para que puedan participar entonces de grupos multidisciplinarios, porque son los que mejor comprenden entonces el fenómeno de la violencia y son los que están mejor preparados para atender no solamente conductas disruptivas, sino también conductas violentas. Perfecto. Y finalmente, una pregunta que teníamos acá es, en su criterio, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene la criminología educativa para implementarse en la práctica? Bueno, interesante la pregunta, pero los desafíos son justamente tratar de visibilizar este tema en los entornos áulicos. Llegar a decir, pero ¿qué es criminología educativa? Y saber que muchas personas desconocen sobre este campo, ese es el principal desafío. Y con esta semana y con lo que promovemos, digamos, a través de redes sociales, pues la idea, primero que nada, y el más grande reto que tenemos es visibilizar la criminología educativa en los centros educativos. Es darnos a conocer desde esta institución, colegio universitario y otros entornos para decir que efectivamente podemos colaborar e incidir en lo que sería la prevención de la violencia en centros educativos. Ese es el principal reto, tratar de visibilizarnos, tratar de empoderarnos del área y principalmente colaborar entonces en un grupo multidisciplinario para la prevención de la violencia. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, a usted más, don Guillermo, y al grupo que nos está escuchando, pues también saludos cordiales. Y por favor, si hay alguna persona que quiera conocer sobre un poco más en detalle de lo que hablamos de criminología educativa, de la intervención criminológica educativa, pues con muchísimo gusto. Y si también tienen interés en propiciar lo que sería un proceso de práctica de graduación con este tema, pues con muchísimo gusto ahí los estamos asesorando. Muchas gracias. Ujú. Bueno, sin más por el momento, entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes.